Buenas noches a todos. Les habla Julio Quintero. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hacer la presentación sobre algo muy común que nos preguntan todo el tiempo o que nosotros consideramos también es muy importante que sepan. Es qué es lo que necesita usted saber antes de venir a Australia. Am, Nos vamos a demorar aproximadamente una hora haciendo la presentación. La idea es, obviamente van a salir muchas preguntas, entonces yo voy avanzando con el tema y en la medida que avance voy a hacer algunas pausas y en esas pausas voy a hacerles a todos, a contestarles las preguntas. Las preguntas les agradezco que las hagan a través del chat para que sea un poco más expedito el proceso, no nos demoremos tanto, porque obviamente cada vez que alguien pregunta salen más preguntas retos, y poderle responder pues sus inquietudes. Entonces les agradezco que pongan todas sus preguntas, escriban todas sus preguntas en el chat y yo voy contestándoles en la medida que vayamos avanzando. Bien, ahí todo el mundo me escucha. Les agradezco que en el chat me hagan saber si me escuchan o no. Me pongan un sí o un no. Ok, gracias, gracias, gracias a todos. Bien, nosotros somos una organización, bueno, yo soy Julio Quintero, primero que todo, soy agente registrado para efectos migratorios en Australia, soy Education Counselor, que es otra actividad o otra profesión en Australia, y para poder ejercer estas dos actividades, contar con un registro o licencia en Australia. Entonces, para efectos migratorios, que es específico, existe una licencia, un registro que se renueva cada año. Esto lo hace una organización del gobierno de Australia que se llama el OMARA. Esta organización nos genera una licencia y con esa licencia nosotros podemos, por ser especializados en el tema específicamente de la ley de migración, asesorar para efectos migratorios. Esto lo llevo haciendo por más de 14 años hasta este momento y para efectos de educación existe una certificación también donde uno obtiene una licencia después de haber pasado todo un proceso educativo para poder asesorar en temas de educación. Bien, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos Education and Migration Group. Somos una compañía australiana establecida hace 14 años y hemos pues tenido la oportunidad de asesorar muchas personas para que hagan sus procesos de todas las visas que ofrece el sistema. Hay muchas visas, hay casi 100 visas. Nos cubre la legislación australiana y nos regimos por todas las leyes y las regulaciones que están alrededor de esta actividad de educación internacional y de migración hacia Australia. Nosotros como política tenemos que entender qué es lo que necesitan nuestros clientes y acorde a eso llevar todos los procesos desde el inicio, es decir, empezando por un proceso de educación normalmente y luego terminando en un proceso migratorio. Entonces, la gran diferencia de nosotros como organización con muchas otras organizaciones que ofrecen solo educación es que nosotros tenemos la capacidad de ofrecerles toda la parte migratoria, todos los aspectos relacionados con las diferentes visas que se pueden solicitar después de una visa de estudiante, típicamente, o la visa de estudiante como primer paso. Entonces, con nosotros se encuentran toda la asesoría y todo el apoyo durante todo el proceso que dura años. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, con respecto a qué se necesita saber, en mi opinión, basado en mi experiencia, he decidido poner 7 aspectos y esos 7 aspectos los voy a explicar en detalle para que tengan conocimiento de aquellas cosas que son importantes conozcan. Es decir, no nos vamos a concentrar en los detalles que todo el mundo ya sabe, o sea, cuánto cuesta un curso, cuánto cuesta la visa, etcétera, que es parte también de los procesos, sino vamos a mirarlo más desde el punto de vista conceptual, qué necesito yo tener en cuenta para este proyecto que voy a desarrollar, basado en nuestra experiencia, basado en todos los errores que hemos visto a muchas personas cometer cuando hacen este tipo de procesos en Australia.
Entonces, el primer aspecto es que exista un propósito real del viaje. ¿Por qué es importante para mí tener esto como algo que las personas deben saber? Es porque normalmente se tiene una intención, pero no se tiene un propósito real. Y esto hace que durante ese camino se cometan muchos errores. Ya vamos a ver un poquito más adelante la diferencia entre propósito y proyecto. Segundo, la información del destino. Normalmente las personas creen tener mucha información, pero la verdad no tienen. ¿Por qué? Porque se fían de algún sitio específico, o sea, no profundizan en la información, o porque alguien les cuenta algo. Pero normalmente recuerden que cuando alguien cuenta algo, cuenta es cómo le fue y lo poco que conoce, lo poco o mucho que conoce. Entonces, hay que ser un poquito más cuidadosos con este aspecto para que se sientan más cómodos al llegar y su proyecto realmente sea exitoso desde el inicio. Tercero, las opciones de visa y las posibles extensiones. Pues normalmente se concentran en una sola visa, pero no tienen conocimiento del resto de opciones que existen. Entonces, lo que vamos a mirar hoy. El cuarto aspecto es los requisitos y condiciones de cada visa. Entonces, las visas tienen estos dos aspectos que son muy importantes, que normalmente la mayoría de personas ignoran o tienden a ignorar y que lleva como consecuencia la cancelación de las mismas visas. Y los requisitos, porque muchas veces el resultado de la solicitud de la visa es negada porque no se presentan los requisitos adecuadamente. Quinto es los costos reales. Esto tiene unos costos, son muy altos, teniendo en cuenta la tasa de cambio del país de origen de ustedes o de las personas que están fuera de Australia. Entonces hay que tener muy en cuenta los costos que sean realmente los que son, porque normalmente se trata de ignorar ciertos aspectos y cuando llegan acá tienen el problema de que el presupuesto no da. El sexto aspecto son los tiempos de proceso. Los tiempos de proceso varían, pero hay una cosa que tiene que ser muy clara, es que cuando son procesos frente al gobierno de Australia, el gobierno decide qué tiempo se toma para decidir cuánto tiempo va a dar una visa. Ellos tienen unos tiempos estimados y normalmente muchas personas dejan para lo último toda la solicitud del proceso y esto ocasiona que no se tenga tiempo el resultado y empiece la serie de complicaciones porque empieza el curso, cuando van a venir y no ha salido la visa, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muy en cuenta los tiempos y sobre todo manejar holguras. Y por último, les voy a contar qué es lo que yo considero que es importante en este proceso realmente, que muchas personas ignoran o no tienen en cuenta. Bien, entonces, el propósito real del viaje, entonces lo he dividido en tres posibles escenarios: estudiar y conocer. Es el más común. El propósito de la visa de estudiante, por ejemplo, es ese: estudiar y venir a conocer. Luego, estudiar y trabajar es un segundo escenario. Estudiar y trabajar significa que el gobierno de Australia le da el privilegio a las personas que obtienen una visa de estudiante de trabajar un número de horas a la semana. Eso está tasado en una condición en la visa, que son 40 horas cada 2 semanas. Pero esto es un privilegio, es decir, el propósito inicial o el propósito fundamental de la visa es estudiar. Y como consecuencia de ese permiso, el gobierno de Australia pone en su buena fe de otorgar ese permiso, darle la oportunidad de que la persona trabaje un número de horas, teniendo en cuenta que la combinación de las dos cosas le permite a la persona exitosamente conseguir los resultados. Es decir, si viene a estudiar, dedica el tiempo que necesita para estudiar y el tiempo que le quede libre después de sus estudios puede trabajar. Es opcional. Esto quiere decir que se debe manejar como un privilegio, no como una obligación del gobierno de dejarlos trabajar. Entonces, ese es un segundo escenario. Muchas personas lo toman de otra manera. Dicen, yo me voy a Australia a trabajar y me voy a usar la visa de estudiante para hacer eso, y ese es un propósito erróneo, porque el propósito principal es estudiar y como consecuencia de ese objetivo, tienen la posibilidad de trabajar. Eso es un privilegio. Hay algunas excepciones de trabajo a ese horario que pues vamos a ver un poquito más adelante. El último es estudiar, trabajar, obviamente, porque la visa lo permite, y establecerse en Australia. Entonces,
típicamente las personas tienen información o tienen el deseo de decir, no, yo me quiero establecer en otro país y hacen una evaluación de las diferentes opciones y concluyen que Australia es la mejor opción o la que su sistema migratorio le ofrece las mejores opciones para esa persona. Y a raíz de esto deciden empezar su camino con una visa de estudiante que tiene un propósito específico, consiguen un trabajo que les ayuda a desarrollar ese proceso económicamente también para poder estar acá. Y a raíz de eso, por las calificaciones que tienen o que obtienen en Australia, puede- pueden o tienen la posibilidad de establecerse a través de la solicitud de otras visas, que los lleva a tener un estatus temporal o permanente en el futuro e inclusive volverse ciudadanos australianos. Entonces, esos son los tres escenarios que hay. El último es la combinación de todos. Nuestra experiencia es que normalmente las personas, la gran mayoría de personas que viven en Australia, les gusta el país y quieren establecerse acá. Entonces, es bueno conocer desde antes, así no lo utilicen, así no lo vayan a hacer, desde antes cómo se desarrolla un camino para poder establecerse acá. Entonces, nuestra recomendación es tener en cuenta todo. Para eso estamos hoy dándoles toda esta información. Bien, la información del destino. La información del destino es mucho más allá de saber que la ciudad tiene una población o que la ciudad tiene turísticas. Es muy importante tener en cuenta el costo de vida de Australia. Australia es un país de un costo de vida muy alto comparado normalmente con los otros países de origen, especialmente desde Latinoamérica, porque la tasa de cambio es muy alta. Entonces, cuando se va a iniciar un proceso de estudios, se debe tener un presupuesto adecuado para cubrir ese costo de vida en Australia. Entonces, hay que tener muy claro cuánto me vale realmente vivir en Australia. Obviamente hay otra variable que es el tema de conseguir un trabajo y que ese trabajo pues genere ingreso en la moneda local y con ese ingreso pues sea un poco más llevadero pagar los costos de vida de estar acá. Y a ese tipo de costo de vida lo que más afecta es la acomodación. Aquí la vivienda es costosa, la renta es costosa, entonces hay que tener muy en cuenta los tipos de acomodaciones que hay. Inicialmente, que es una pregunta muy común, dice, bueno, yo consigo la visa de estudiante, por ejemplo, y me voy para Australia, entonces, ¿a dónde voy a llegar? Pues ahora es un poco más sencillo porque existe Airbnb, que es un sistema de acomodación compartida, por ejemplo, o existe la posibilidad de vivir con una familia, o existe la posibilidad de rentar una parte estudio, pero normalmente la recomendación es llegar a un sitio que típicamente es un poquito más costoso porque se organiza desde antes de venir por un mes, mientras la persona llega, el cambio de horario, asimila el cambio de horario de tanto el punto de vista físico y mental, que es una parte que toma aproximadamente una semana o dos, y durante ese periodo de tiempo inicia su proceso de educación e inicia la búsqueda de otro sitio que normalmente vale un poco menos o es un poco más grande con el mismo precio, etc. Entonces la idea es tener claro el tipo de acomodaciones, pero hay que investigar un poco más, no solo mirar qué está en renta y más o menos cuánto vale, sino hay que hacer una investigación un poquito más amplia. El sistema de impuestos. Otro aspecto que normalmente es ignorado es este. ¿Cuánto valen los impuestos en Australia? Porque hay un aspecto muy importante, es que cuando usted viene con una visa de estudiante a Australia, usted para efectos de impuestos es un residente permanente. Es decir, usted tiene que cumplir con todas las obligaciones de impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted tiene un trabajo, por ejemplo, un trabajo con una compañía, la compañía le va a descontar los impuestos sobre el valor que le está pagando. Si tiene un contrato, porque hay una modalidad de trabajo muy común acá, lo que en Colombia se llamaría prestación de servicios, acá se hace como si lo contrataran de manera independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que sacar un número de negocio, tienen que sacar un número de impuestos y empezar a trabajar. Y cuando trabajan, entonces cobran con lo que sería una cuenta de cobro, una factura, no factura, una cuenta de cobro. Y la compañía que los está contratando les paga el dinero, pero les paga completo.
Es decir, no les descuenta impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted eso que recibe tiene que conservar o guardar una proporción, un porcentaje, más o menos yo diría como un 20% sobre ese valor para luego cuando se termine el año financiero y usted haga su declaración de renta, porque normalmente si el ingreso es mayor a $18,000 al año, tienen que pagar renta. Entonces tienen que tener ese dinero guardado para poder pagar esos impuestos. ¿Sí? Entonces hay que tener información sobre el sistema de impuestos, cómo funciona, cuáles son las tasas, qué pasa si cuando empiezo a trabajar de manera directa con una compañía, qué tengo que hacer, qué pasa si me contratan, qué pasa si quiero montar un negocio, como decimos en Colombia, qué pasa si quiero iniciar mi propia empresa, qué se puede hacer, cómo funciona ese sistema de impuestos. Es bien importante y muchas personas tienen problemas por eso. Empiezan a trabajar, trabajan, pasa el año, llega la declaración de renta, no tienen nada, no han conservado nada, sino se han gastado todo y viene el problema con la oficina de impuestos, porque la oficina de impuestos va a requerirlo para que pague ese dinero porque usted lo tiene, usted lo recibió y usted tiene que pagar. Entonces es muy importante el sistema de impuestos desde el principio. El sistema de transporte es fundamental también, especialmente en estas épocas. Pues aquí hay sistemas de transporte típicamente tren o metro, buses, pero también mucha gente se desplaza en motocicletas, en bicicletas, caminando. Entonces hay que mirar muy bien el sitio de vivienda, dónde queda la escuela, o sea, hacer toda esa organización de cómo me voy a mover, porque el transporte en Australia obviamente es costoso. Entonces es otro aspecto. El clima, pues acá me imagino que ya la mayoría sabe, pero acá hay estaciones, las estaciones afectan, cambian las cosas, cambia el estilo de comida, cambia el estilo de vestuario, cambia las actividades porque el día empieza más tarde o empieza antes cuando es verano, el día es más corto en invierno. Hay que prepararse dependiendo de la región donde vayan a llegar, si la región es al norte es más caliente, si es al sur como acá en Melbourne es más frío. Si es en Tasmania es mucho más frío todavía. Si es en Darwin es calor de 35 grados en invierno. O sea, en verano puede llegar a 50. Es decir, ese aspecto es muy importante porque eso depende de muchas cosas. Depende la oferta de trabajo, depende también la manera en que se va a vestir y las actividades que va a desarrollar. Entonces es bueno y es recomendable, dependiendo de la región donde vayan a llegar, que tengan en cuenta cómo funciona el tema del clima. Aquí el clima es un factor muy importante y hay que revisarlo todos los días, qué va a pasar mañana, qué va a pasar la próxima semana, porque eso depende de las actividades, eso depende de las horas, etc. Bien, y por último, de esta información del destino, que típicamente la ciudad donde van a llegar, es el tipo, la cultura, las costumbres y qué es correcto y qué no. Eh, Típicamente cada país tiene una serie de costumbres o tradiciones y lo que espera el gobierno de Australia y nosotros los australianos es que se respeten esas condiciones de vida o esas costumbres que se tienen acá. Entonces hay cosas que no son correctas, que de pronto en nuestros países son correctas o no se consideran incorrectas, mejor. Eh, Típicamente la manera de eh, aproximar a la gente, por ejemplo, en ciertos países está bien tocar a las personas. Aquí existe un espacio personal donde pues uno lo debe respetar, o sea, no hay la costumbre mientras no haya cierta confianza con una persona de tocarle, por ejemplo, el hombro, cosas así. Hay gente que se molesta en la manera de hablar, el tono de la voz, la manera de llegarle a una persona a preguntarle algo, la manera de reaccionar, si es brusco, etcétera. Todo ese tipo de cosas uno tiene que entenderlas y aprender a conocerlas desde el principio, si se puede, para poder uno integrarse en la comunidad aquí en Australia, porque a pesar de que muchos de ustedes vienen de manera temporal, eh, tendrán la posibilidad de tener un periodo respetable de tiempo y dentro de ese periodo de tiempo van a entender cómo funcionan las cosas acá desde el punto de vista cultural. Ahora, esto es un país multicultural, aquí hay gente de todas partes del mundo, sin embargo, cada cultura se respeta dentro de la misma cultura, pero la cultura en general de lo que se denomina Australia como tal, son reglas básicas que normalmente son muy comunes en los otros países
pero hay que tener mucho cuidado con eso para que no tengan malos momentos pues en su experiencia acá. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? No, ninguna. Perfecto. Oh, perdón. Perdón. ¿Dónde estamos? Aquí. View. Un segundo, escúchame un segundo que esto se cerró. ¿Ahí lo están viendo bien o no? Lo están viendo entrecortado, me imagino. Ah, bueno, ahí volvimos, creo. Bien, entonces, no hay preguntas hasta el momento. El tercero aspecto es las opciones de visa. Espérate un segundo. Sí, la información me desconcentré un momento. Bien, el tercer aspecto que es muy importante que sepan es qué opciones de visa y qué posibles extensiones hay. Entonces, típicamente se habla de la visa de estudiante. La visa de estudiante es como el inicio, pero hay otras maneras de iniciar. Hay visas de turismo que les permite venir a estar un periodo de tiempo con el objetivo de conocer o hacer turismo. En esa visa de turismo, si la persona quiere, puede o le da la posibilidad de pedir una visa de estudiante, por ejemplo. Entonces yo puedo empezar mi camino con una visa de turismo, si quiero venir a hacer turismo primero y después decido quedarme a estudiar, también se puede hacer. O la visa de estudiante, que es como el primer paso desde afuera cuando quieren un periodo más largo, que la visa de turismo es solo por 3 meses. Entonces, existe la visa de graduado también. La visa de graduado es normalmente de una visa de estudiante, donde después de haber estudiado 2 años en Australia, el gobierno de Australia les da la posibilidad de extender o tener una visa para trabajar tiempo completo por un periodo de 18 meses si han estudiado 2 años cursos técnicos o por 24 meses si han estudiado másters o cursos universitarios. Ahora, es muy importante que cuando sean cursos técnicos, como por ejemplo para ser chef o ser carpintero, ser plomero, etcétera, este tipo de actividades técnicas, hay más requisitos para la visa de graduado. No vamos a extender acá ahorita en eso, pero tienen que tener en cuenta que existen más requisitos, más condiciones para poder tener esa visa de graduado. Cuando es por las visas de cursos universitarios, másters o pregrados, es sencillamente terminar el curso y tener una prueba de inglés. Pero el curso tiene que tener una duración de 2 años. Esa es la visa de graduado para que tengan experiencia laboral en Australia. Luego hay otra visa que es la visa temporal regional, que lo otorgan las regiones o los estados aquí en Australia con el ánimo de que la persona pueda permanecer de manera temporal, trabajar y es una manera de llegar a la visa de residencia permanente. Las visas de trabajo son visas que ofrecen las compañías. Típicamente el proceso es la persona consigue un trabajo de medio tiempo, la compañía conoce el trabajo, puede ser en cualquier actividad, siempre y cuando sea calificada. Calificada quiere decir que tengan conocimientos específicos o hayan sido capacitados para poder para poder ofrecer una mano de obra calificada, como por ejemplo ser ingeniero, eh, ser gerente de hoteles, etc. Entonces, para este tipo de visas de trabajo se requiere tener calificaciones o educación. Y si la compañía puede empezar a trabajar medio tiempo, si la compañía está contento con su trabajo, normalmente cuando está en la visa de estudiante existe la posibilidad de tener una visa de trabajo. Y esa visa de trabajo les permite estar un tiempo más largo acá, puede ser hasta 4 años o puede convertirse en un camino a la visa permanente. Luego hay una visa que es muy común ahora, que son las visas de entrenamiento. Es muy similar a la visa de trabajo. Sin embargo, el objetivo de esta visa es para entrenar a la persona. Entonces, las compañías tienen un plan de entrenamiento específico. Por ejemplo, ingenieros recién graduados está estudiando acá. Entonces, ellos le ofrecen al ingeniero, le ofrecen la posibilidad de entrenarse en la compañía con salario, obviamente, por un periodo de 1 año o hasta 2 años.
La compañía normalmente tiene un plan de graduados, un plan de entrenamiento para este tipo de ingenieros, y a través de ese plan es que el gobierno de Australia les autoriza a tener la visa. Esa visa puede ser hasta por 2 años. Y bueno, y por último, existe la posibilidad también, ocurre, es que a raíz de su estadía aquí en Australia, conozcan a alguien y se establezca una relación que tiene que ser genuina, y a través de esa relación genuina, la persona de acá que tenga el estatus de residente o ciudadano, les ofrezca la posibilidad de permanecer debido a la relación que se tiene en Australia de manera temporal inicialmente. Y luego pues tiene una posibilidad de una visa permanente. Esas son las principales que hay de las visas temporales. Por eso las divido en dos, porque hay que tener en cuenta, normalmente muchas personas dicen, no, es que a mí ya me dieron la visa, pero si es una visa temporal, pues todavía tiene que seguir caminando con la visa temporal a otra visa temporal, o si esa visa temporal lo lleva a una visa permanente. Bien, y las visas permanentes son la visa regional, que es el segundo paso de la visa regional temporal, las visas de Skill Migrants, que son típicamente el programa de trabajadores calificados en Australia, que tiene 3 visas disponibles, y a través de esas visas se puede llegar a la visa permanente o se puede llegar directamente a una de ellas. Si se tienen los requisitos, se ganan un concurso a través de un concurso de puntos, o si tienen la posibilidad o tienen durante su carrera laboral, tienen distinciones internacionales o son reconocidos de manera internacional, existe una visa permanente que se puede pedir de una vez, siempre y cuando pues, se cumpla con los requisitos de tener el reconocimiento internacional. Las visas de trabajo, que también existe la posibilidad de llegar a una visa de residencia permanente a través de un contrato de trabajo o como segunda etapa de una visa temporal. Y las visas de pareja, que les mencionaba anteriormente, tienen una segunda etapa, porque cuando eso sucede, no es que te den la visa a la persona de una vez para que se quede acá, sino está sujeto a que la relación continúe por un periodo mínimo de 2 años. Entonces, después de esos 2 años, sí hay la posibilidad de tener una visa temporal. Bien. El cuarto aspecto son los requisitos y condiciones de cada visa. Entonces, de todas esas visas que vimos, existe una cantidad de requisitos para obtenerlas y una cantidad de condiciones para cumplir. Y de esas condiciones depende que exista la posibilidad de quedarse acá o no. Entonces, los requisitos normalmente de todas estas visas es que exista una intención genuina de hacer uso de la visa para las circunstancias que es otorgada la visa. Es decir, si yo pido una visa de estudiante, tengo que tener la intención de venir a estudiar, y de hecho la condición principal de la visa es que estudie, ¿sí? Entonces, si la persona le dan una visa de estudiante y no estudia, le cancelan la visa, ¿sí? Es bien simple, pero para que la visa la otorguen, el gobierno de Australia tiene que estar convencido de que que la persona tiene una intención genuina de venir a estudiar. ¿Y eso cómo se demuestra? Pues se demuestra con qué está pasando con esa persona en su país de origen y qué haría que esa persona regrese a su país. Porque como son visas temporales, la idea es que la persona demuestre que a través de su trabajo o a través de lo que está haciendo es necesario o le va a complementar su vida profesional o su vida de empresario, lo que sea, ese curso o esos estudios en Australia. Y luego que tiene unas razones específicas de volver a su país, como su familia, tiene inversiones, tiene propiedades, tiene una oferta de trabajo potencialmente. No tanto oferta, porque cuando el trabajo, la visa de estudiante es muy larga, pues es un poco difícil creer que una compañía le va a guardar un puesto 2 años cuando regrese o un año después. Pero sí que la compañía puede manifestar que si existe la posibilidad o la vacante, pues tendría en cuenta hacerle una oferta a la persona a su regreso de su viaje de estudios, a no ser que tenga una licencia otorgada, por ejemplo, en el sector público, que pueden tener una licencia hasta de 1 año o 2 años para estudiar en el exterior. Entonces, es muy importante el tema de la intención genuina, y de eso depende la aprobación o la negación de la visa. El segundo aspecto de los requisitos es la evidencia de la información. Es decir, que todo esto que se diga o todo lo que se muestre tenga evidencia.
y que esa evidencia sea de una fuente confiable. Por ejemplo, si la persona dice, no, es que yo estoy trabajando en una compañía y me gano X cantidad de dinero. Entonces, no es solo que lo diga, sino tiene que dar una certificación de la compañía. Pero no, el gobierno de Australia puede decirle, ok, listo, usted dice que está trabajando en esta compañía, pero muéstreme sus cotizaciones al sistema pensional. Porque una certificación la puede hacer cualquiera y en la papelería que quiera y con los logos que quiera. Yo quiero ver que una entidad externa, ajena a la compañía que le produce la carta, tenga una certificación o una prueba de que usted realmente está trabajando con esa compañía. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que usted tenga que proveer el certificado o su historia laboral de pensiones, o la información de impuestos, o los comprobantes de pago. El gobierno de Australia está en la libertad de exigirle lo que quiera basado en lo que usted está diciendo. Listo. Luego, la consistencia del propósito de extensión con los resultados anteriores. Entonces, cuando usted tiene una visa acá y va a pedir otra visa, pues si por ejemplo hizo un curso de inglés y quiere seguir estudiando inglés, se supone que terminó ese curso de inglés satisfactoriamente, es decir, tuvo una attendance o fue a sus clases por lo menos un 80% del tiempo. Por otras circunstancias no pude porque se enfermó, bueno, lo que sea, pero que por lo menos el 80% y completó el curso y tiene el certificado. Para que sea consistente que quiere seguir estudiando inglés y tiene que tener un nivel de progreso. Es decir, empecé en el elementary y ahora estoy en intermedio y quiero llegar avanzado. Entonces, sigo mi camino y voy a extender mi visa. O si voy a hacer un curso universitario, pues que tengo las calificaciones anteriores para poderlo hacer. Si yo tengo que estar dándole consistencia al propósito de lo que estoy haciendo. Bien, la visa anterior es muy importante. No, uno no puede solicitar las visas desde cualquier visa. El sistema de las regulaciones de migración en Australia establece que para poder pedir una visa tiene que estar autorizado desde esa visa a pedir la otra visa. Por ejemplo, desde una visa de turismo, yo no puedo pasar a una visa de graduado, porque la visa de graduado, la única visa que acepta para pasar de otra visa a la visa de graduado es haber estado en una visa de estudiante. No puede estar uno, no, es que estoy en una visa de turismo y voy a pasar a una visa de graduado. O no puedo haber terminado mi curso y por alguna razón no pedí la visa de graduado, en un periodo de 6 meses, y no la pedí en esos 6 meses, entonces ahora pido una visa de turismo y luego paso a la de graduado, no se puede. Entonces es muy importante saber la visa anterior. Eso está, pues, obviamente hay que consultarlo antes de extender la visa o de pedir otra visa. El pasado judicial o el certificado de policía es muy importante porque el gobierno de Australia tiene un aspecto muy importante que se llama la prueba de carácter. La prueba de carácter es que la persona muestre que es una persona de buen carácter. ¿Qué quiere decir esto? Buen carácter es que yo no tenga antecedentes penales, que no esté en la lista de personas que están declaradas como por abuso, que no tenga deudas pendientes con la justicia, que sobre todo ahora es muy importante que no haya tenido antecedentes de violencia doméstica, por ejemplo, o abuso sexual o ese tipo de cosas. Entonces, el gobierno lo que quiere es que las entidades del país, de los países donde la persona haya vivido más de 12 meses en los últimos 10 años, establezcan que la persona no es una persona de buen carácter. De eso se trata los pasados judiciales para las visas. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto para, si hay algún tipo de antecedente, revisarlo antes de pedir una visa. Bien, luego viene el examen médico. El examen médico es algo que es parte del proceso y busca, especialmente en Australia, establecer que la persona no haya tenido tuberculosis o que no tenga tuberculosis, porque si la tuvo y ya no la tiene, pues lo van a monitorear cuando llegue acá, o si la tiene, definitivamente no le van a dar la visa. Otros aspectos que pueden evitar la aprobación de la visa a raíz del examen médico es enfermedades terminales o de alto costo o de tratamiento de alto costo. También son tenidas en cuenta para poder otorgar la visa. Entonces, si el examen médico no es satisfactorio, no les aprueban la visa. Es un aspecto fundamental para la aprobación de la visa. Las visas negadas anteriormente y a otros países. Esto se volvió, Australia cruza información con la mayoría de países, es decir, con Estados Unidos, principalmente los que están en Colombia, con Canadá, con UK, con los países europeos.
para mirar el comportamiento o la historia de migración de esa persona. Entonces, si por ejemplo han ido a Estados Unidos y se han quedado más del tiempo que les otorgaron de visa o incumplieron con una condición en una visa de turismo y trabajaron y les cancelaron la visa, seguramente el gobierno de Australia no les va a dar una visa de estudiante, porque ya hay una historia de que la persona no cumple con los permisos que le dan. Y si le dan un permiso, tiene unas condiciones, las ignora, entonces dicen, no, es una persona que seguramente va a hacer lo mismo acá. Ahora, hay casos donde, por ejemplo, no es que yo pedí mi visa de turismo a Estados Unidos estando en Colombia, yo nunca fui allá y me la negaron. No hay ningún problema. En ese caso no hay ningún problema. Es manifestar que se negó la visa. O sea, no, nunca es recomendable omitir información respecto a negaciones de visas. Es decir, si hay muchas personas que dicen, no, es que yo intenté la visa de Estados Unidos, pero era joven, soltero, entonces me la negaron una vez, la volví a pedir y me la negaron otra vez, la volví a pedir y me la negaron otra vez. Entonces, no importa, usted puede pedir la visa de estudiante si sus condiciones cumplen con los requisitos para que le otorguen la visa. Sin embargo, hay que manifestarlo en la información. Es decir, yo pedí la visa a Estados Unidos 3 veces y me la negaron. En esta fecha, en esta fecha, en esta fecha. ¿Qué pasa si no lo dice? Porque las personas pueden decir, no, yo sencillamente no me acordaba. Si eso sucede y al final cuando se hace la solicitud de visa, de pronto ustedes cuando van a hacer la visa no lo van a ver, pero la persona de la agencia que lo va a hacer sí lo va a ver, va a confirmar que toda la información de que se puso en la visa es cierta. Entonces, si hay una omisión como por ejemplo esa, que dice que le negaron la visa y no lo manifestó, está diciendo mentiras y está confirmando que lo está diciendo como una verdad siendo mentira. Y por esa razón le niegan la visa. Porque usted, así tenga el resto de requisitos bien, si no manifestó la verdad en el proceso, por esa razón le niega y tiene una sanción inmediata de 3 o 5 años para poder pedir una visa en Australia. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este aspecto y manifestar la verdad siempre. Que la información sea real, no falsa, la documentación sea real, no falsa. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas personas consideran que es fácil elaborar información para cumplir requisitos de las visas. Es decir, que, sí, es que yo no trabajé aquí, pero mi hermano me puede hacer la certificación como si yo hubiera trabajado allá. Tener mucho cuidado con eso porque eso es información falsa, o sea, no es información real. En el momento que el gobierno de Australia verifique, pues obviamente si lo encuentra que es falso o es mentira, pues les va a dar la visa nacional inmediatamente para pedir visas para Australia. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso porque es una tendencia. Cuando normalmente las personas quieren algo, tratan de solucionar el problema y no le ven la gravedad de hacerlo. Es decir, me faltó una semana de tiempo de trabajo, pero yo puedo modificar la certificación y le pongo ahí algo, eso nadie se va a dar cuenta. El sistema de Australia tiene verificadores digitales, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y cuando hay una alteración, inmediatamente dispara una alarma para revisar si eso fue alterado o no y por qué razón. ¿Quién lo alteró? Si fue el que generó el documento o la persona que está usando el documento, en este caso el que está presentando la solicitud de visa. Entonces es muy importante tener en cuenta eso y mejor no hacerlo o definitivamente no hacerlo porque eso puede acarrear una sanción de poder solicitar una visa en Australia y hasta ahí acaba todo su proyecto para Australia. Bien, y por último, como requisitos para algunas visas, ya en las segundas etapas, existe la obligación de tener un nivel de inglés y eso se refleja en una prueba de inglés. Esa prueba de inglés, hay 4 pruebas que acepta el gobierno de Australia, el IELTS test, el PT Pearson, la prueba Cambridge y la prueba TOEFL. Cualquiera de esas sirve y tiene unos niveles dependiendo en la visa que se vaya a solicitar. Igual es en los webinars que hemos hecho anteriormente y los que vamos a hacer, vamos a profundizar más en ese tipo de cosas, ya en las visas específicas que lo lleva a la residencia permanente. Bien. Y por último, las condiciones de las visas, y ya vamos a contestar que aquí hay una pregunta. Las condiciones de la visa son que se cumpla el propósito fundamental de la visa, entonces ya saben, si va a estudiar, pues que esté estudiando.
Si es una visa de graduado, pues es para que obtenga experiencia laboral en Australia a tiempo completo, entonces tiene otras condiciones porque tiene un poco más de libertad, pero normalmente las visas tienen ese tipo de condición fundamental. La póliza de seguro médico, entonces, es una condición de todas las visas. Las personas, mientras tengan una visa, tienen que tener un sistema de salud que los cobije. En el caso de las visas de estudiante, tienen que, por obligación, comprar una póliza que se llama el Overseas Student Health Cover, y esta póliza les cubre todo lo relacionado con los aspectos de salud durante su estadía como estudiantes. Esta póliza la ofrecen solo 6 compañías y tiene 3 diferentes modalidades, y voy a hacer un poquito de explicación alrededor de esto. La póliza individual, pues se supone que si es una sola persona la que está en la visa, o sea, no tiene dependientes, no tiene pareja, pues tiene su póliza individual. La póliza de pareja es una póliza que si tienen acompañante, normalmente su pareja, su partner, pues tiene que tener una póliza de pareja. Y si tienen hijos, pues es una póliza de familia. Entonces, ¿qué pasa con este aspecto? El gobierno de Australia exige para la visa que la persona tenga una póliza de seguro médico. Entonces, muchas personas solicitan la visa de estudiante siendo pareja, cada uno con una visa, con una póliza individual. Para efectos de la visa está bien, pero para efectos de la compañía de seguros no, porque la compañía de seguros quiere que si tiene pareja compre una póliza de pareja, no 2 pólizas individuales. Entonces mucha gente dice, no, pero es que a mí me dijeron que en tal parte yo podía comprar 2 pólizas individuales y eso no pasaba nada. No pasa nada siempre y cuando no pida el servicio médico. ¿Por qué? Porque si va a pedir el servicio médico, la compañía de seguro le puede exigir o no le va a reconocer los costos de estas atenciones médicas, y para reconocérsela les va a pedir que compren la póliza de pareja que no compraron en su momento, retroactivamente desde el momento en que inició la póliza. ¿Ok? O sea, si ya llevan 1 año y medio y es una póliza de 2 años, le van a cobrar todo lo que no pagaron desde el principio de la póliza de pareja. ¿Por qué las personas compran pólizas individuales en vez de la póliza de pareja? Porque es más económico. Esa es la realidad. Nuestra recomendación es, si es individual, la póliza individual; si es de pareja, la póliza de pareja; si es de familia, pues la póliza de familia. Cualquier otra variación que no corresponda al estatus de la solicitud de la visa, la persona asume el riesgo. Es decir, nosotros, si la persona nos dice, oh no, yo quiero 2 pólizas individuales porque me sale más barato, tiene que tener claro que eso puede tener consecuencias a la hora de pedir un servicio. Bien, nosotros como agencia de educación en ese caso podemos hacer el proceso con las 2 pólizas individuales, pero tiene que estar claro desde el principio que hay una responsabilidad que usted está asumiendo, o la persona que está pidiendo la visa, en el momento que se presente alguna situación donde le exijan todos esos pagos, porque ya no podemos nosotros hacer nada. Nosotros como agencia no podemos decirle a la aseguradora, no, mire, no le cobre, es porque es que ellos no sabían. No. La aseguradora dice, no, usted tiene una póliza, usted es pareja y tenía 2 pólizas individuales, entonces tiene que pagarnos todo para poderlo reconocer. Entonces, las pólizas obviamente es para cuando uno las necesite, y la idea es que cuando las necesita las pueda usar y que le reconozcan lo que uno pues ha pagado y el servicio que necesita. Sobre eso podemos profundizar un poco más ya cuando pues algunos de ustedes, me imagino, van a hacer el proceso con nosotros, entonces revisamos eso con un poquito de calma porque es muy importante. Bien, otra condición muy importante es el respeto de las leyes. Las leyes en general en Australia son típicamente aquí si usted incumple, tiene una multa. Así de sencillo. Si usted deja su carro parqueado en un sitio donde dice 1 hora y se demora 1 hora y media, cuando llega ya seguramente tiene la multa. Si la velocidad dice 60 kilómetros por hora y se pasó la cámara y pasó a 65, le llega la multa. ¿Sí? Si usted se subió al tren y no tiene el tiquete, dijo, no, eso no pasa nada, yo entro a la estación, como no hay nadie, yo me subo al tren, llego allá, me bajo, ya lo he hecho 2 o 3 veces, no me pasa nada. Se suben los oficiales de seguridad, o bueno, los que controlan ese tipo de cosas en los trenes, le piden su tiquete, no lo tengo, lo multan inmediatamente. Y no hay nada que hacer, tiene que pagar la multa. ¿Por qué? Porque en las visas siguientes que usted vaya a pedir hay una pregunta. La pregunta dice, ¿usted tiene deudas o debe algo a entidades del gobierno? Entonces, usted espera que usted diga no. Porque si usted dice sí, es decir, si dice
no tengo y sí tiene, le puede negar la visa, porque usted está diciendo mentiras. Volvemos a lo mismo. Usted confirmó que todo eso era cierto y no era cierto, era mentiras. Usted tenía una deuda, usted tenía una multa del tren y no la pagó, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que respetar las leyes como todos los países, ¿sí? Aquí el tema se vuelve económico. Si usted tenía que pagar los impuestos y no los pagó, el gobierno de Australia pues lo va a perseguir por eso. Perseguir es decir, lo va a buscar para que les pague y pues deja el antecedente de que usted no cumple con la ley y le pueden cancelar la visa por eso. El pago de los impuestos, que era lo que les comentaba anteriormente, es muy importante que lo tengan en cuenta. En Latinoamérica normalmente es un poco más relajado el tema de los impuestos porque son indirectos. El sistema de la carga impositiva de toda la población en países como Colombia es más indirecta que directa. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el IVA es mucho más alto, entonces usted cuando compra algo está pagando un impuesto y así sucesivamente. Aquí son más directos. Entonces aquí usted gana algo, de una vez le descuenta. Usted recibe algo, tiene que hacer la reserva para pagar el impuesto, porque el responsable es usted. No, hay también un IVA, es mucho menor que lo que hay en Latinoamérica, pero por esas razones que es muy importante que esté pendiente del pago de impuestos, porque nosotros en Latinoamérica normalmente no estamos pendientes de eso mucho, porque es indirecto. El respeto a los valores y a la cultura australiana es algo que se declara en las visas. Normalmente las agencias de educación algunas me imagino que lo harán, no, la mayoría sé que no lo hacen, que es dejarles saber cuáles son esos valores que están firmando, porque hay una pregunta en la visa donde dice, la persona que hace la visa, si usted declara que va a respetar los valores y la cultura de los australianos, dice sí. Sí, entonces, si por alguna razón usted no cumple, le pueden cancelar la visa también por eso. Otro aspecto que casi nadie tiene en cuenta, que se está volviendo una exigencia cada día más y más del gobierno, que antes no lo hacía, pero ahora se ha vuelto un poquito más exigente, demandante en este aspecto, es actualizar la información. Entonces, cuando yo cambio de dirección, tengo que actualizar la información en el sistema del Departamento de Migración y tengo 14 días para hacerlo después de que me cambio de dirección. Y ese tipo de cosas instantáneas, digamos, cambié de pasaporte, tengo que actualizar el pasaporte. Cambiaron mis circunstancias, que eso es lo último. Cambios de circunstancias que se considera, por ejemplo, si tenía pareja y ya no son pareja, pues ya no va a estar en mi visa, ya le voy a decir que se vaya de mi visa. Ya no va a ser parte de mi visa. Entonces, esos son cambios de circunstancias, también hay que reportarlos. Estaba casado y me separé. Tuvimos un hijo. Todos esos son cambios de circunstancias y hay que reportarlos en ese periodo de tiempo de 14 días. Entonces es muy importante hacerlo. Bien, vamos a hacer una pausa para contestar las preguntas que hay acá. Entonces, hay bastantes. Entonces aquí Carlos Navas. ¿Es posible que a una persona le nieguen la visa de estudiante si desde el principio manifiesta su interés de residir en Australia futuro? Sí. La intención de la visa de estudiante es estudiar. Es decir, yo tengo la intención genuina de ir a estudiar a Australia y basado en eso me van a aprobar la visa. Si después de que yo esté estudiando en Australia, de todas las visas que les he mencionado, la visa de graduado, la visa de residente temporal, la visa de residencia permanente, yo tengo los requisitos, nada me impide pedirlo. Pero eso no quiere decir que cuando yo pido una visa de estudiante, mi intención sea venir a quedarme a Australia, porque la visa de estudiante es venir a estudiar y regresarse. Entonces, si en la visa de estudiante se manifiesta que la intención es quedarse, se la van a negar. Así de sencillo. Andrea, ¿yo puedo ir a estudiar y entrar y salir del país sin problema? Sí. Cuando yo tengo una visa de estudiante, yo puedo salir y entrar siempre y cuando no esté en el curso, porque recuerden que la visa de estudiante, su condición principal es estudiar. Entonces, si yo estoy estudiando, estoy en mi curso y se me presenta una novedad fuera de control, como por ejemplo se enfermó alguien muy cercano a mí y yo tengo que ir a atender a esa persona, entonces yo tengo que hablar con la institución educativa y decirle, me tengo que ausentar del curso, por favor suspenda el curso y puede salir, termina su cuidado de su familiar, lo que sea, y regresa a Australia y continúa con su curso. Si está en vacaciones del curso, obviamente no tiene que hacer nada, sencillamente salir y volver mientras esté en vacaciones de su curso, no hay ningún inconveniente. Pero las visas tienen la
facilidad de que las personas pueden salir y entrar de Australia siempre y cuando no se incumple la condición principal. Inclusive muchas personas cancelan el curso y se van a su país y a raíz de la pandemia, por ejemplo, están en su país y la visa todavía está vigente, entonces para poder regresar tienen que tener un nuevo curso para poder continuar sus estudios, pero pues, pudo salir. El problema es las fronteras que están cerradas y por eso muchos están fuera que no han podido regresar. Pero sí, Andrea, gracias por la pregunta. Sergio, ¿ya puedo ir a estudiar con permiso de trabajo? Sí, la visa de estudiante tiene básicamente, automáticamente tiene el permiso de trabajo. Y eso se refleja en lo que les explicaba al principio, las condiciones de la visa. Entonces, la condición de la visa les permite trabajar 40 horas cada 2 semanas y en periodos de vacaciones, tiempo completo a los que están estudiando. A los que están acompañando, o sea, la pareja del que está estudiando, les permite trabajar medio tiempo todo el tiempo. Esto aplica para las visas de cursos de inglés y cursos técnicos. Para las visas de maestrías, específicamente maestrías, el estudiante puede trabajar medio tiempo y tiempo completo durante las vacaciones y el acompañante o la pareja puede trabajar tiempo completo. Es la única excepción que permite hacerlo desde que inicia la maestría. ¿Bien? Eso es muy importante porque financieramente pues eso genera una gran ayuda para cubrir todos los costos. Si niega es María Forero. Si niega la visa, ¿en cuánto tiempo se puede volver a presentar la solicitud? Depende la causa de la negación. Si, por ejemplo, te niegan la visa porque necesitabas tener un dinero en el banco, te lo pidieron y no lo tenías. Entonces te negaron la visa por eso. Tan pronto tengas el dinero completo en el banco, puedes volver a pedir la visa. No hay ningún problema. Pero si la niegan por un parámetro que se llama intención genuina de venir a estudiar o ser estudiante genuino, que era lo que les explicaba hace un rato, tienen que cambiar todas las condiciones para demostrar que ahora sí es un estudiante genuino. Por ejemplo, la persona tiene un empleo cuyos ingresos no son muy altos y va a venir a estudiar inglés 6 meses. No sabe inglés. Entonces, está haciendo un crédito y alguien en su familia le está ayudando y se endeudó con el banco, etc. Entonces, cuando hacen el assessment, la persona del Departamento de Migración dice, esta persona tiene un ingreso que no es el más adecuado para este tipo de inversión. 6 meses no va a aprender inglés. Adicional a eso, un familiar está haciendo un crédito para poderle ayudar. Yo creo que la intención de esta persona no es genuina. No viene a estudiar, sino viene con la intención de otra cosa. Probablemente trabajar todo el tiempo, probablemente tratar de quedarse acá y le niega la visa, porque considera que no es genuino. Entonces, en ese caso, si le niega la visa por esa razón, que es muy común, sobre todo cuando no se hace un buen assessment antes de pedir la visa, tiene que pasar un buen tiempo, 1 año, 2 años o algo así, para poder demostrar que esas condiciones ya cambiaron. De lo contrario, se la van a volver a negar. Entonces, todo depende de la razón de la negación. Por ejemplo, si dijo mentiras en la solicitud de la visa y se la negaron por esa razón, específicamente porque dijo mentiras, probablemente va a estar sancionado por 3 años, mínimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es importante tener en cuenta los requisitos al momento de pedir la visa. Bien, Diego Andrés Toro. Si la pareja va a estudiar inglés inicialmente, ¿tiene que pedir visa de pareja o cada uno debe sacar su propia visa? Si la persona que va a venir a estudiar, Diego, tiene pareja, puede incluirla en su solicitud de visa y tiene que demostrar que son pareja. Entonces es un buen punto porque para demostrar que alguien es pareja de uno, tiene que llevar o conviviendo 12 meses o estar casados, que es típicamente desde afuera, o tener, sí, convivir o estar casados. Entonces, si se tienen esas pruebas de convivencia o esas pruebas que están casados, el registro de matrimonio, puede incluir a la pareja. En ese caso, pues no necesitan sino una sola visa, el que va a estudiar y el otro viene a acompañar. ¿Sí? Ahora, en ese caso específico,
la pareja al que está acompañando le dan la posibilidad de estudiar 3 meses, el curso que quiera. Entonces puede hacer uso de ese privilegio de poder estudiar también. Si la pareja tiene pensado estudiar más tiempo, por ejemplo, dice, no, tú vas a estudiar inglés 1 año, pero pues obviamente yo también quiero aprender inglés, o mi inglés no es bueno y yo también quiero mejorarlo. Entonces, me dan la posibilidad de 3 meses, pero yo quiero estudiar 9 meses. Entonces, en ese caso sí hay que hacer dos visas independientes, para que los dos puedan, para que la pareja pueda estudiar más de los 3 meses. Esa sería la razón. Pero, por ejemplo, si es una maestría, normalmente pues estudia uno la maestría y el otro acompaña. Y en ese caso, que es una situación muy buena para la pareja, puede trabajar la pareja a tiempo completo. Entonces, así financieramente apalancan el pago de la maestría, porque pues uno trabaja medio tiempo, el otro trabaja a tiempo completo. Ingrid, si la persona está sola y cambia el estatus a pareja, ¿cómo se maneja? Es un cambio de circunstancia. Entonces, si la persona tiene su visa y tiene su pareja, hay varias cosas. Si esa pareja tiene otra visa, pues hay que esperar a que su pareja termine su visa y adjuntarla o incluirla en la visa de la persona que tiene la visa más larga. Normalmente pasa así. Entonces, por ejemplo, uno tiene una visa 2 años, el otro tiene una visa 6 meses, y son pareja, conviven los dos, cumplen los requisitos. Entonces, lo que se hace es, eso se llama técnicamente una subsequent entrant, que es demostrar que tiene una relación y se incluye a la pareja en la visa del que tiene la visa más larga. Sí, eso es un cambio de circunstancias. Entonces, para contestarte la pregunta, Ingrid, sí, se puede incluir a la pareja y se maneja de esa manera, bien sea hacia un lado o hacia el otro. Es decir, el que tenga la visa más larga normalmente acoge al que tiene la visa más corta. O si es alguien que conocieron acá, etcétera, pues también lo mismo, siempre y cuando tengan cómo demostrar que tienen una relación. Es común y es un cambio de circunstancias, lo que les mencionaba hace un rato, de lo que se puede presentar. Uber, ¿qué edades mínimas se puede ir o qué edad máxima se puede ir con el objetivo de una residencia permanente? La edad mínima son 18 años, típicamente tiene que ser la persona mayor de edad, que es el mayor de edad aquí en Australia son 18 años. El máximo son, para una visa de residencia permanente, digamos, está dividido en grupos. Hay dos grupos de límite de edad, que son las visas de trabajo, las visas de mano de obra calificada o skill migrants, es hasta los 45 años. Pero en esas visas hay unas excepciones que puede ir hasta los 50, pero son excepciones a la regla. Entonces, la regla general son 45 años para contestarte la pregunta en esos dos casos específicos. En el caso de las visas de padres, por ejemplo, pues no hay límite. En el caso de las visas de pareja tampoco hay límite de edad. Si hay alguien que es menor de edad, también puede venir con una visa de estudiante, pero necesita tener un guardián, una persona que lo acompañe. Típicamente es un padre, el que la mamá o el papá los acompaña durante su estadía de sus estudios porque son menores de edad, o delegan a alguien aquí en Australia que normalmente es la institución educativa donde va a estudiar el menor de edad. Delegan a alguien como guardián. Entonces, la regla general 18 a 45, para contestarte la pregunta, Uber, hay excepciones y hay visas que no tienen condición de edad, como la de padres, las de estudiante, obvio, no hay límite de edad tampoco, y las de pareja que tampoco hay límite de edad. Bien, María, ¿recomiendan iniciar el proceso pese a que todavía no hay fechas oficiales de reapertura de fronteras? Es una buena pregunta, María. La reapertura de fronteras está en este momento, todo como está funcionando Australia, el nivel de vacunación que se tiene, las aerolíneas, como están manifestando su reinicio de actividades, bueno, en su potencial. Y lo que el gobierno de Australia ha dado como plan de apertura, se espera que en el primer trimestre del próximo año ya empiece ingreso de estudiantes internacionales, ¿sí? Sujeto, pues obviamente a las condiciones que todo el mundo espera, tener una vacuna, el registro de la vacuna y probablemente una cuarentena que puede ser en su propia casa. Bueno, eso lo están estableciendo hasta ahora.
Eso es un aspecto de todo el proceso. El otro aspecto es qué dicen las instituciones educativas, qué dicen las universidades, qué dicen las escuelas de inglés, qué dicen los institutos técnicos. Entonces, hay dos posiciones al respecto. Unos, fecha de inicio, abril del año entrante. Por ejemplo, las escuelas de inglés. Dice, si abren antes, podemos modificar y empezamos antes, pero para no tener que estar cambiando cosas durante el proceso de la visa, podemos ponerle fecha en abril. Serían como las dos posiciones. Y las universidades creen que para, pues, cuando son estudiantes universitarios, dependiendo del país de origen, etcétera, con unas condiciones que va a haber, porque hay unos programas aprobados ya de entrada, va a ser para el primer semestre. Entonces, definitivamente 2022, primer semestre, de manera general. Se puede empezar el proceso ya. Nosotros recomendamos empezarlo hacerlo ya y te voy a decir por qué, María. Típicamente, sin pandemia, las personas que vienen para el siguiente año, el proceso se hace entre marzo y diciembre, entre septiembre y diciembre, en el último trimestre del año, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso de la visa, pues obviamente hay que escoger la institución, hay que pagarle la escuela, obtener la carta de oferta, comprar el seguro, solicitar la visa. Entonces, en este momento se puede solicitar la visa sin ningún problema, el sistema la recibe y obviamente cuando ya se sepa la fecha de apertura, pues el gobierno va a empezar a entregar las visas para que la gente pueda empezar a viajar. Entonces, seguramente va a haber un pico de solicitudes y eso va a ocasionar que haya demoras en el otorgamiento de las visas. Entonces, la recomendación, María, es sí, es mejor desde ya empezar el proceso, seleccionar y pedir la visa. Si ya es algo que tienes decidido, si es algo que quieres hacer, ya tienes la información o te falta información, porque eso toma un periodo de tiempo, entonces empezar a hacer el proceso ya, con esas condiciones de que puede ser abril, es lo más recomendable si es un curso de inglés o cosas así, y sujeto a posibles cambios julio. Entonces se programa, puede que se pase en abril o si no, empezará en julio. ¿Sí? Pero lo más probable es que, en mi opinión, es personal esa opinión, no es basado en lo que he leído y todo es en el febrero o marzo ya tendremos que tener ingreso de estudiantes internacionales, pero para efectos de proceso de visa es mejor trabajar con esas fechas, con abril y con julio. Ingrid, en el caso del seguro, me imagino es el seguro médico de la pareja, entonces pues se cambia el seguro, pero depende de la visa. Si es una visa de estudiante, se tiene que comprar la póliza de pareja. Si es una visa de graduado, es una póliza de pareja también, pero es una póliza que no se paga desde el principio toda, sino se va pagando mes a mes. Eso hay que revisarlo. Diego Andrés Toro. En el próximo año cumplo 40 años. Tengo una profesión que requiere Australia. Nivel intermedio de inglés. ¿Tengo un chance de emigrar? Sí, todavía tienes 5 años para cumplir todos los requisitos, especialmente si tienes un nivel intermedio de inglés. Yo te diría de entrada que hay que mejorarlo, porque por la edad hay que compensar con otras variables el número de puntos que se requiere para la visa. Pero en este momento tienes que pensar, si estás fuera de Australia, obvio, venir a Australia con una visa de estudiante para poder desarrollar el proceso en una región que te pueda dar el soporte más adelante para poder tener la invitación para pedir la visa. Porque por la edad, con 40 años ya perdiste, no puedes reclamar 30 puntos por la edad ni 25, sino solo 15. Entonces eso disminuye el número de puntos y eso hace que tengas que tener una visa regional. Entonces la visa regional la consigues si estás en la región. Y las regiones tienen dos aspectos que es o estás estudiando o estás trabajando en la región. Entonces tienes que pensar en venir, empezar un camino por una visa de estudiante. Típicamente es para mejorar tu nivel de inglés con el ánimo de después hacer el siguiente paso. ¿Bien? Con eso te podemos ayudar con mucho gusto, Diego, para revisar tu caso específico y mirar cuál sería el plan, porque hay que hacer un plan bien hecho y tienes que tener en consideración el riesgo, los costos, los tiempos, etc. Ricardo Sánchez, mi hermana está en Australia, ciudadana, ella podría apadrinarme para la demostración económica y es recomendable para la visa, sí. Depende del país donde estés, Ricardo. Si estás en Colombia en este momento, no se tiene que demostrar el dinero como tal,
se tiene que declarar que cuentas con el dinero. Y en el momento de la visa dice, por ejemplo, se espera que usted tenga un dinero para mantenerse de tanto. Usted viene a un curso de un año, necesita tener esta cantidad de dólares para mantenerse, para pagar lo que le falta del curso y para devolverse a su país. Entonces, esa suma normalmente es un valor. Entonces, ese valor dice, ok, yo tengo ese valor. ¿Y cómo tiene ese valor? ¿Lo tiene usted o lo tiene un familiar suyo? ¿O alguien le va a ayudar? Entonces, ahí es donde dice, mi hermana, que está en Australia, ella tiene ese dinero en el banco. Entonces, en caso de que se necesite demostrar, ella me lo puede mostrar porque ella me va a dar el soporte. Conclusión, sí se puede, pero en este momento no te lo van a pedir. Sencillamente declarar que sí lo tienes o que sí puedes contar con él en el momento que el gobierno te lo pida. Pero para la aprobación de la visa hay un aspecto muy importante, es el nivel de riesgo del país. Colombia es un nivel de riesgo mínimo, es nivel 1, y la institución educativa donde vayas, porque las instituciones también están clasificadas por bajo, medio, alto riesgo, dependiendo cuántas visas les hayan negado en los últimos 6 meses. Entonces, si vienes de un país de bajo riesgo y vas a una institución de bajo riesgo, pues no te van a pedir los fondos, te van a decir que declares, confirmes que sí tienes ese dinero en caso de que el gobierno te pida demostrar. Entonces, la respuesta es sí, si se necesita, pero tienes que declararlo y cuando declares, dices sí, mi hermana es la que me va a apadrinar o me va a dar el soporte o va a ser mi sponsor, como lo llamamos acá. Bien, Laura, y ya pasamos, seguimos con el tema. Laura, hola a todos. Julio, ¿tiene restricción sobre alguna vacuna, alguna que no acepten? Es una buena pregunta. Mi reflexión o mi aproximación sobre eso es que hay 3 vacunas en este momento que son aceptadas en Australia, que son la Pfizer, la AstraZeneca y la Moderna, que va a llegar ahorita en octubre y la van a empezar a distribuir acá. Es probable que la Johnson también, pero las otras vacunas que existen en el mercado no se ven acá. Entonces, pues obviamente si Australia no las utiliza, no va a aceptar las personas con esas vacunas. Es una especulación mía. Lo que sí sabemos es que van a pedir la prueba de que tiene esta vacuna, las 2 dosis, obvio, y dependiendo de eso, pues qué restricción. No han determinado si al no tenerla te van a dar la posibilidad de ponértela acá, digamos las que son aceptadas, pero es una información que yo creo que pronto vamos a saber, porque están precisamente esta semana y la que viene va a haber una determinación de cómo va a ser la manera de comprobar que uno tiene la vacuna. Y para las personas que vienen de afuera, cómo va a ser el proceso para entrar. Hay que estar muy pendiente de eso, pero yo te recomendaría en la medida de las posibilidades que tengas una de esas, ¿no? Sería como la manera más fácil de aproximarse a eso. Eh, Ingrid, ¿el pago a la escuela para los cursos de inglés se puede manejar 100% o están manejando algún porcentaje? No, las escuelas aceptan en este momento menos porcentaje del 100% del valor del curso. Puede ser el 50, algunas aceptan inclusive el 25. Bueno, Diego, ya quedan 3 o 4 preguntas, pero vamos a continuar con el tema y ahorita les contesto más preguntas para que evolucionemos. Bien, entonces seguimos con requisitos y condiciones de cada visa, ya lo vimos. Los costos reales. Entonces, con respecto a los costos de estos procesos, es muy importante tener en cuenta que hay unos costos directos y unos costos indirectos. Los costos directos son los que normalmente todo el mundo sabe, todo el mundo quiere saber de entrada. El valor de la visa, el seguro médico, los exámenes médicos, los biométricos, que es la prueba de identidad que le hacen en su país de origen, el valor del curso, qué porcentaje me van a cobrar de curso, con cuánto me van a entregar la matrícula para poder hacer el proceso de la visa. Eso es fácil, entonces los que estén interesados, con mucho gusto, podemos empezar un proceso de selección de la institución educativa, de la ciudad, etcétera. Y ahí, cuando les enviemos la cotización formalmente, ahí van a estar todos esos valores exactos. Exactamente cuánto necesita y eso lo pueden transferir a, si es en Colombia, pesos colombianos y saber cuánto les vale o cuánto deben tener para la obtención de la visa. Luego viene el resto de costos, que son los costos indirectos, que son como más variables o menos predecibles, como los tiquetes aéreos. Entonces, los tiquetes aéreos depende de la temporada, entonces hay que mirar
y es un aspecto a considerar si van a llegar a principios del año, a mediados del año, a finales del año. Entonces, aquí hay estaciones, el clima afecta todo. Entonces, si llegan en la temporada baja, que es invierno, pues los tiquetes son más baratos. Si llegan en temporada alta, que es verano, hasta enero, finales de enero, pues es más costoso. Si llegan en febrero, es más barato. Entonces, todo eso tiene que tenerlo en cuenta. Por eso es importante pedir la visa con tiempo para poder tener ese espacio, esa holgura para poder buscar los tiquetes una vez tengan la visa. De esa manera pueden economizar. Las rutas son muy importantes. También hay rutas por Estados Unidos, rutas por Latinoamérica, que son menores, pero son más baratas ahora, duran menos tiempo, no necesitan tantas visas. Si se vienen por Estados Unidos, algunos se van hasta Middle East, o sea, hasta Dubái, España, hacen todo un trayecto grandísimo por economizar algo. Yo no lo recomiendo, es exhausto, llegan acá destrozados, porque uno cuando quiere hacer algo, pues dice, no, eso no importa que sea largo, pero no se imaginan cómo lo afecta físicamente un viaje de esos a uno, así tenga 18 años. Es demasiado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces el valor de los tiquetes es algo que puede afectar, es un costo indirecto que puede cambiar cada rato. La acomodación inicial también, entonces no hay que, lo que les decía anteriormente, tener el dinero suficiente para una acomodación que normalmente es más costosa antes de llegar y luego pues ya pasarse a algo más cómodo, tanto de pago como de espacio. La manutención, pues ahí sí hay un factor muy importante, es el estilo de vida de la persona. Pues si tiene suficiente, tiene un estilo de vida donde come todos los días afuera, pues obviamente aquí es bastante costoso. Las cosas que haga adicionales a las cosas básicas también pues es más costoso. Y si pues no tiene trabajo, pues tiene que traer un buen presupuesto. Ahora, sobre el presupuesto, las recomendaciones no menosprecien el valor que deben tener o lo importante de tener un dinero establecido para cuando lleguen. Porque mucha gente dice, no, como la visa me permite trabajar, entonces yo consigo un trabajo rápido, entonces con eso me voy a solventar inmediatamente llegue. Eso no sucede así. Normalmente no es que consigan un trabajo al otro día. Si no hay un nivel de inglés, pues menos. Está limitado a los trabajos donde haya personas que hablen su misma lengua. Y normalmente esos trabajos no son los mejores pagos. Entonces se toma un poco de tiempo porque hay mucha gente en la misma circunstancia buscando los mismos trabajos. Cuando ya tienen un nivel de inglés, pues obviamente se depura más la cosa, los pagos son mejores y hay gente, no hay tanta gente en las mismas circunstancias haciendo lo mismo, porque hay un factor que depura, que es que tienen un mejor nivel de inglés. Entonces, recomendación, si vienen así sea a estudiar inglés, prepárense en lo mejor que puedan en su nivel de inglés antes de venir a Australia, para precisamente ese tipo de aspectos los puedan solventar de manera fácil y puedan tener un mejor ingreso. El transporte, como les decía, es costoso en Australia. Tienen que tener en cuenta que eso afecta el presupuesto de manera considerable. Entonces, por ejemplo, aquí en Melbourne pueden gastarse $200 al mes si no compran el tiquete de los 6 meses o si van a comprar el tiquete del año, los 6 meses, pues se economiza, pero tienen que tener todo el dinero para comprarlo cuando llegue. Entonces, algo que tienen que considerar. Y el costo del teléfono y la data, porque en algunos sitios consiguen acomodación, pero no hay internet, entonces les toca usar su teléfono para pagar eso. Entonces tienen que conseguir un plan que sea lo más cómodo posible, pero que también tenga buena cobertura, porque hay algunos que son muy económicos, pero en ciertas áreas de la ciudad se conectan perfecto, pero en otras no sirve para nada. Y si usted está dependiendo de tener data por ahí, pues ahí va a quedar bloqueado. Entonces, es algo muy importante. A veces es mejor comprar un plan un poquito más costoso, pero que tenga más cobertura. Entonces, hay que revisarlo con un poco de cuidado. Bien, los tiempos de proceso. La visa inicial normalmente son 3 meses. La pregunta que hacía María, creo que era antes. Hay que tener en cuenta en este momento, pues que es mejor hacerlo desde antes, pero típicamente son 3 meses para una visa de estudiante cuando van a ingresar. Otras visas, cuando ya están aquí en Australia, hay una metodología que es cuando yo tengo una visa y se me va a vencer y pido otra visa, obviamente con el cumplimiento de los requisitos, el gobierno me genera una visa puente o una bridging visa para que yo pueda estar en Australia una vez se me venza la visa que tenía y mientras me aprueban la nueva visa. Bien, se llama bridging visa. Entonces, en Australia es un poquito menos el tiempo
de preparación para la extensión, normalmente lo dejan hacia el final, porque hay una bridging visa. Entonces la bridging visa los cobija mientras les otorgan la visa. Eso en el caso de las visas temporales más comunes. Las visas permanentes y esto que ya tienen una serie de requisitos se pueden demorar más, meses, pero también existe la bridging visa, porque ya están acá dentro de Australia. Bien, ahora por último, y les contesto las últimas preguntas, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Para mí lo más importante son estos aspectos que les enuncio acá, que es tener un plan y desarrollarlo, pero con conocimiento real del proceso. ¿Esto qué significa? Que tengan asesoría. Es decir, independiente que vayan a permanecer en Australia o no, hay una expectativa de que al conocer el país o por referencias de amigos o lo que dice Internet y toda la historia, uno tenga la expectativa de poder permanecer más tiempo en el país. Entonces es muy importante tener una asesoría inicial desde el punto de vista migratorio, con alguien como yo que les diga, mire, ¿usted qué tiene, qué ha estudiado, cuáles son sus planes, cuál es su nivel de inglés? Estas son las visas que existen, los procesos los puede desarrollar así y sobre todo en qué sitio tiene que hacerlo. Porque si va a venir a Australia no le sirve irse a una ciudad muy grande, porque las ciudades grandes el plan migratorio es más restringido. Pronto es mejor idea irse a una ciudad más pequeña, donde esté en demanda su profesión, o si no tiene profesión, pueda estudiar su profesión acá que sirva para efectos migratorios si le gustó el país y quiere quedarse, y desarrollar su proceso. Porque después de eso, lo que tiene que hacer es monitorear que las cosas vayan bien para que usted llegue a su objetivo final. Entonces, es muy importante tener la asesoría desde el principio. El error más común es ese. Las personas se dicen, sí, me voy a estudiar, sí, qué buena idea. Todo, no, Australia, buenísimo, todo el mundo lo recomienda, puedo trabajar, hasta ahí llega la cosa. Pero llegan acá, empiezan a estudiar cursos, después extienden la visa con cursos que no les sirven para su propósito, obvio. Y después de pasar cierto periodo de tiempo, entonces, yo como que voy a pedir una asesoría con un agente de migración para que me pueda ayudar en el desarrollo de mi proceso, porque todo el mundo opina, todo el mundo dice cosas, hay noticias, Facebook dice de todo, entonces llega un momento en que la persona se confunde demasiado y no sabe qué hacer. Entonces, hasta ese momento, pero en ese momento, cuando recibe esa asesoría, ya ha pasado una cantidad de tiempo donde ha podido organizar las cosas de una mejor manera. Entonces, la recomendación uno es obtener la asesoría desde el principio, así vaya a hacerlo o no lo vaya a hacer. Y que en esa asesoría, como resultado, tenga la información de la fuente para que usted pueda monitorear su fuente posteriormente. Porque en este tipo de cosas hay cambios. Entonces, si hay cambios que usted pueda decir, ok, ya sabía que esto podía cambiar, ¿en qué cambió? ¿Pero eso me afecta o no me afecta? ¿Sí? Es muy importante. O sea, no es solo el deseo, sino tener el plan con conocimiento de causa. Que tengan los objetivos claros. Es decir, yo me voy a Australia a estudiar. Listo. Yo me voy a Australia porque quiero estudiar, tener la oportunidad de trabajar en un país de habla inglesa y quiero después mirar si tengo la posibilidad de quedarme. Tiene que tener sus objetivos claros y basado en eso hacer su plan. Que mucha gente dice, no, yo voy a irme a ver cómo me va. Eso no existe. ¿Cómo me va? No existe. Eso es el no tener un plan. Eso es no tener planeación de nada. Uno se va a un sitio, especialmente en Australia, donde hay un sistema establecido, claro, esquematizado, con todos los requisitos. Dice, yo quiero hacer esto, esto y esto, porque si no tiene sus objetivos claros, ¿cómo los va a cumplir? Que es lo que sucede normalmente. Y sobre eso, la prueba más común de todo esto es que nadie presenta una prueba de inglés. ¿Sí? Entonces llevan 5 años acá estudiando inglés y otros cursos, han trabajado todo eso, hasta ahí todo bien. Les gusta el país, llegan a una asesoría conmigo y dicen, Julio, es que yo me quiero quedar. Ok, ¿cuántas veces has presentado la prueba de inglés? ¿Ya tienen la prueba de inglés? No, yo nunca he presentado una prueba de inglés. ¿Y cómo está tu inglés? No, yo creo que bien. Yo creo que bien es que usted no está preparado para presentar una prueba de inglés. Entonces es muy importante tener objetivos claros. Voy a estudiar inglés, voy a presentar una prueba de inglés, voy a hacer estos cursos porque me desarrollan profesionalmente, quiero seguir en mi profesión, estoy en esta región porque sé que en esta región me pueden ayudar y cumplo mi objetivo de quedarme en Australia. ¿Bien? El presupuesto y las fuentes de ingreso es muy importante también, sobre todo al inicio, para que no tengan problemas de que se quedaron sin dinero, les toque hacer trabajos que nadie quiere hacer.
Eso es muy importante, no solo lo de la visa, no solo el viaje, sino tener ese colchón o ese fondo que les permita desenvolverse para conseguir lo que quieren desde el punto de vista económico también. Y las fuentes de ingreso, hay personas que tienen rentas en su país de origen, entonces eso les ayuda acá. Hay personas que sus padres los soportan desde allá, entonces les giran dinero y así. Entonces, tienen que tener claro eso. La prueba de inglés la puse en rojo porque es para mí el factor que prohíbe a mucha gente obtener la visa de residencia permanente, porque no descuidan el idioma. Y el caso típico es, llegan 6 meses, estudian inglés y dicen, no, yo me quiero quedar, entonces extienden con 3 años de visa porque fueron a la agencia de educación y la agencia de educación les dijo, no, haga todos estos cursos, tiene una visa de 3 años para que trabaje. Pero nada de eso le sirve. Usted quemó la etapa donde tenía que mejorar su inglés. Los 6 meses iniciales era para extender la visa con más inglés y llegar a un nivel avanzado, presentar una prueba. Ok, ya tengo una prueba, mi inglés mejoró, ahora sí puedo hacer otros cursos y mirar si realmente me quiero quedar acá, qué cursos me sirven para desarrollar mi plan. No sencillamente porque la persona que me vendió el curso en la agencia me dijo que hiciera estos cursos que son los más baratos. ¿Bien? Eso es desde mi punto de vista como asesor migratorio. El lugar donde se estudia, la ciudad, es muy importante donde se va a llegar, porque como les decía, las regiones se volvieron muy importantes acá. Las regiones son las que le dicen a uno o le dan la posibilidad de tener una residencia permanente acá en este momento. Entonces, es muy importante dónde se va a llegar. Ahora, puede haber una combinación de ciudades. Usted puede llegar porque tiene un amigo, una hermana en Sydney. Llega a Sydney, estudia su inglés un año y luego se mueve a otra región. Está bien, puede ser una combinación de cosas. No necesariamente tiene que llegar desde el principio allá, pero tiene que tener conocimiento de por qué lo hace y cómo lo hace. Continuar su desarrollo profesional, para mí es muy importante este aspecto. No considero yo que una persona se mueva a otro país a hacer otras cosas diferentes a lo que la persona es, sino sencillamente a continuar con su desarrollo. Entonces, si eso que la persona ya se capacitó, su título profesional y todo eso le permite adicionalmente conseguir un estatus permanente en Australia, fabuloso. O si puede con eso complementar lo que ya sabe para poder conseguir ese estatus, mejor todavía. Pero tiene que tener claro que uno llega acá con algo y la idea es progresar, no hacia abajo. Bien, eso tiene que tenerlo claro, porque si no es así, terminan haciendo cualquier cosa. Monitorear los cambios y consultar la fuente, que era lo que les decía hace un momento. O sea, tiene que tener claro cómo funciona todo esto para saber qué cambió y tener las fuentes de información. Para eso son las asesorías. Y no cree lo que le digan las personas que no son calificadas para asesorarla en el tema. Este es un error muy común. Mucha gente dice, no, es que a mí mi amigo me dijo, él de pronto su proceso era un poco diferente al suyo y le dijo lo que él consideraba de buena fe, pero no necesariamente eso le sirve a usted. O no necesariamente lo que dicen en Internet 2 o 3 personas, esa es la verdad. Usted tiene que tener conocimiento de causa y la fuente de información para decir, ok, yo creo en esto porque esto es así. Bien, especialmente en este momento donde todo el mundo opina y dice, y la gente tiene la tendencia a creer lo que le dice, sobre todo cuando no se sabe bien del tema, es una reacción inmediata. Ok, listo, entonces eso debe ser así. Entonces eso es muy importante. Eso es lo importante para mí en este tipo de procesos, que tengan claro todos estos aspectos para poder llegar a su objetivo final. Bien. Entonces las últimas preguntas para dejarlos descansar, porque yo sé que es domingo allá. ¿Recomiendas demostrar la solvencia económica así no la pidan o es mejor esperar a que la pidan? No, si la tienes, demuéstrala, María, es mucho mejor. Eso no tiene ningún problema. Si tienes el dinero en el banco, pues pide los extractos y colocas el valor que es y se acabó la historia. Seguramente no te lo van a pedir, pero si lo tienes, pues ¿por qué no? Juan Carlos, yo tenía los documentos listos para entregar para obtener la visa regional de Queensland. ¿Para cuándo se podría saber si mi carrera sigue en la lista y cuándo podría entregar los documentos, por favor? El tema, Juan Carlos, con Queensland es que es impredecible. Como región, ellos abren y cierran. Entonces, en este momento está todo cerrado. No tenemos ni idea cuándo van a volver a abrir. Bien. Entonces, hay que estar pendientes qué pasa con Queensland o evaluar otras regiones. De pronto en otra región te sirve. Ricardo, ¿qué posibilidad hay de homologar mi carrera? Soy arquitecta, sí, todas las posibilidades. Si estudiaste en Latinoamérica, normalmente las universidades de Latinoamérica cumplen con los requisitos de la institución que hace la validación, que se llama ACA. Es una institución un poquito complicada, pero pues igual
Si estudiaste 5 años arquitectura, es muy probable que te lo validen. Existe la posibilidad que no también. Si tienes experiencia en construcción, hay otra ocupación que podemos evaluar que se llama Construction Project Manager, que también serviría para hacer un proceso migratorio. No necesariamente como arquitecto, sino si eres arquitecto y tienes experiencia en construcción, manejando proyectos de construcción, puedes utilizar esa otra que es un poco más, no digamos fácil, sino, pero es un poco más, tiene más certidumbre que la de arquitectura. Sin embargo, eso no te impide pedir las dos homologaciones. ¿Sí? Hay que mirar cuál y en qué ciudad hay la nominación, en qué región, para trabajar con esa región. Si estás fuera, pues si valdría la pena que vinieras a estudiar acá y en qué ciudad, etcétera. Entonces, hay que revisarlo con una asesoría puntual para ti, revisando tu hoja de vida y todo. Por último, la última pregunta de Cristian. Mi esposa y yo somos arquitectos, tenemos 30 años, queremos migrar, muy bien. La pregunta es, ¿la carrera está en la SOL? Sí, sí está. Actualmente se puede aplicar, sí, pero estando en Australia, desde afuera es un poco complicado porque no reúnen el número de puntos. ¿Y sería mejor regional? Sí, es mejor regional. Si es así, ¿dónde sería mejor? Muchas gracias. Tenemos que revisar una a una las regiones, porque cada región tiene sus propios requisitos. Entonces, en el caso de ustedes dos, si tienen los dos la misma carrera, hay que mirar cómo se manejaría plan A y plan B y en qué regiones. ¿Quién estudiaría? ¿Quién trabajaría? Ese tipo de cosas. Entonces, te invito a que hagas una asesoría conmigo y revisamos los puntos cada uno, en el caso específico de ustedes, y desarrollamos un plan. Yo les explico todos los aspectos, me preguntan todo lo que quieran y revisamos, les doy las fuentes de información y todo para si quieren hacer el proceso tengan claro cómo se debe hacer. Seguramente al final de la reunión o mañana les va a llegar un email con la información donde están los links, si quieren tener la asesoría para educación o si quieren tener la asesoría para migración. Con mucho gusto, Cristian. Ignacio, por último, ¿es posible homologar la carrera de medicina en curso, es decir, continuar en Australia? No, yo lo veo muy complejo. Mi experiencia con el área de salud es esa. Estudiar en Australia es demasiado costoso, la carrera de medicina. Demasiado es exagerado. Sí, pues vas a cambiar la moneda. Es mejor en este caso que termines tu carrera en tu país y luego de eso tengas algo de experiencia laboral, por lo menos un año, y en ese trámite puedas hacer, tienes que hacer una prueba de inglés, que si lo tienes buenísimo, de un nivel proficient o proficiente, que es 7 sobre 9 en el IELTS académico, y luego presentar una prueba de conocimientos generales de tu carrera que se llama NCQ y luego te van a dar un registro temporal y con ese registro temporal tienes que conseguir un trabajo aquí en Australia con una visa de trabajo y luego vas a pasar a la prueba de clínica después de que lleves trabajando un año y con esa prueba de clínica son como 12 o 14 estaciones donde haces assessment de diferentes casos. Si pasas esa prueba de clínica te dan tu registro. Con ese registro está el proceso de la residencia permanente, porque esa es tu profesión ya validada en Australia. Pero lo mismo, con mucho gusto lo revisamos, pero te recomiendo que termines tu carrera, Ignacio. Diego, ¿es posible homologar bacteriología? Sí, se llama Life Scientist. Necesitas un año de experiencia en los últimos 5 años en esa área, o sea, en bacteriología. María, muchas gracias, Julio, con mucho gusto. Gracias a todos por acompañarnos. Me gustaría, Uber, una asesoría. Julio, quedo atento, gracias. Claro que sí, Uber. Y Ricardo, mi esposo también es profesional en ingeniería de sistemas, también tendría la posibilidad. Sí, claro que sí. Information Technology tiene varios aspectos disponibles en las listas. Es una muy buena posibilidad, especialmente en este tiempo donde Information Technology se volvió claro. Bien, a todos muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Que tengan buena noche. Hasta la próxima.